Nuevamente a este lugar de adoración cristiana y también de lo que cada jueves y cada domingo nos disponemos a compartir la palabra de Dios, a estudiarla, y sé que cada uno de nosotros la aplicamos. Amén. Amén. ¿No están aquí? Sí. Le damos gracias a Dios también porque el pastor Nicolás y Montaña han llegado hoy. Ellos no van a poder estar aquí hoy porque están fritos, están reventados de tanto viaje. El pastor nos comentaba que casi ha tenido un día sin dormir porque él como que no le da eso que me da a mí, que me ponga a roncar hasta en los aviones. Pero él no, han pasado muchos días sin dormir, vienen cansancios acumulados, pero bueno, da gracias a Dios por las oraciones de cada uno de ustedes y también de las personas que nos ven a través de las redes sociales y ya están en Fuerteventura. Y bueno, a descansar un ratito y ya después para comenzar la faena y la batalla. Yo creo que ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes piensan que necesitamos crecer espiritualmente? Todos y cada uno de nosotros creo que debemos estar conscientes de que necesitamos crecer espiritualmente, porque si pensamos que no necesitamos crecer espiritualmente, vamos a pasar por alto la Biblia, no vamos a tener en cuenta la palabra de Dios, no vamos a profundizar, no vamos a meditar en ella, no vamos a estudiarla como debemos, y no vamos a crecer. Y para crecer debemos primero conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y es necesario que un jueves más sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos meditando en lo que Dios ha dejado y lo que Pablo escribió en este caso en el libro de Efesios. ¿En qué versículo estamos? Estuvimos meditando la semana pasada la gratitud de Pablo hacia los hermanos. No cesaba de dar gracias por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Y hoy seguimos meditando en ella en el versículo 17. Lo tienen, Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Alguien que se quiera poner en pie y que lo quiera leer. Esto es un estudio y vamos a participar todos. Así que, alguien que lo quiera leer. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Pablo una vez da gracias a Dios por los hermanos. En el versículo 16 ya comienza como una especie de oración, una petición que incluye algo fundamental, que Dios le diera eso, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria les diera a los hermanos en Éfeso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de su voluntad. Para que, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y eso es lo que pedía Pablo a Dios. Pablo sabe y reconoce que el único que le puede dar esa sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo es Dios. Pablo lo reconoce, de hecho, la palabra de Dios dice en Judas 25, al único y sabio Dios. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? ¿Somos nosotros sabios? Nos gustaría ser cada día más sabios, pero a veces nos falta sabiduría. Y de ese tema yo quiero hablarles a ustedes en esta tarde, porque creo que es bastante importante, es necesario que nosotros recordemos algo que es sumamente importante para un cristiano, el ser sabios, el actuar con sabiduría, el hablar de una manera sabia para con los de afuera y también entre nosotros, porque de eso se trata. Pablo tenía un deseo ardiente con los hermanos en Éfeso, de que ellos conocieran quién era Dios y cómo se revelaba a través de Jesucristo. Pablo pide a Dios espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, de revelación del pleno conocimiento de Dios. Pablo emplea una palabra que significa sabiduría, lo que quiere decir sabiduría de las cosas profundas de Dios, es decir, inteligencia, conocimiento, discernimiento.
y cuando habla de revelación conlleva la idea de dar a conocer o descubrir algo o alguien antes no conocido. Aquí Pablo lo que significaba con esto, lo que quería dar a entender es que oraba a Dios para que ellos pudieran descubrir o conocer más y más, cada día, las verdades de Dios. La verdad divina revelada a través de Cristo Jesús. Dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y esta comunión con Dios resulta en un cambio de vida, en un cambio de actitud. Por eso ora para que Dios haga sabio a los efesios en las cosas espirituales y que ellos tengan un pleno conocimiento de Cristo. Todos sabemos que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible conocer a Cristo. Teniendo el Espíritu Santo como sello, como garantía de la herencia eterna, nos lleva al conocimiento más pleno y más profundo y completo cada día de Cristo. Pablo rogaba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo oraba y reconocía que sin Dios era imposible. Dios le podía dar esa sabiduría de lo alto y les revelaba y les podía alumbrar los ojos de su entendimiento para que conocieran de una manera más profunda a Cristo, a Dios. Y sin ese conocimiento, sin que Dios les diera esa sabiduría, el puro conocimiento intelectual no iba a transformar sus vidas. Y Pablo quería que ellos conocieran a Dios plenamente y su voluntad. Por eso rogaba a Dios para que Dios le diera, ese mismo Dios de Jesús, les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? No voy a decir que es ser sabio. ¿Ah? Temor a Dios. Ya, ponete aquí, sí. ¿No? Sabiduría y temor a Dios dijeron por ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es la sabiduría? Poner en práctica, ¿sí? El conocimiento aprendido, ¿qué más? El temor a Dios. Sabiduría. ¿Perdón? Reverencia al Señor también incluye todo eso, ¿sí? Lo que decían, incluye todo, incluye el conocimiento, entendimiento, instrucción, discreción, incluye obediencia y todo edificado en el temor de Dios. La sabiduría no es más que el poner en práctica el conocimiento que ya tenemos, poner en práctica la información que ya tenemos. Una persona sabia tiene una información en su mente y la pone en práctica, la vive cada día. Pero ¿qué pasa si solo esa información se recibe pero no se practica? ¿Qué pasa con esa? No sirve de nada, de nada. Dice Santiago 1:23, vamos a Santiago 1:23. Hoy vamos a mover la palabra de Dios, así que yo espero y aspiro que hoy le pusieron grasa a la Biblia para moverla, para que sea más rápido, más fácil. Santiago, capítulo 1, versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? El 24 y 25. Amén, hasta ahí. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ¿qué dice? Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va
luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y qué dice? Y persevera, persiste en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Ser sabio significa eso, es poner en práctica el conocimiento que ya sabemos, es poner por obra la información que día tras día tenemos en nuestro corazón, evidentemente, la información espiritual. Todos tenemos mucha información, leemos cada día información, adquirimos mucho conocimiento intelectual, pero esa información, si queremos ser sabios, debemos ponerla por obra, debemos practicarla, debemos vivirla, debemos vivir lo que aprendemos. Una persona sabia es impaciente, una persona sabia es indiscreta, una persona sabia es desobediente, ¿no? Una persona sabia no depende de Dios, no. Una persona sabia es paciente, una persona sabia es discreta, no indiscreta, es obediente, depende de Dios. Y de esto va la sabiduría. El mejor ejemplo de sabiduría, ¿en quién lo tenemos? En Jesús, seguro. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:40, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, es decir, inteligencia, conocimiento, discernimiento, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice la palabra de Dios un poquitito más adelante, en Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Increíble. De hecho, Marcos recoge un pasaje de la Biblia que es muy interesante que nosotros lo recordemos y meditemos en él. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Increíble, la gente admiraba a Jesús, porque ¿y qué sabiduría es esta que les dada? No lo admiraban por su moralidad, sino por su sabiduría. Jesús fue mucho más allá de una persona moral o prudente. No fue una persona presumida, sino que fue humilde, de tal manera que estando en la condición de hombre, dice la palabra de Dios, que se humilló a sí mismo y no perdió esa condición divina. Pero la gente se maravillaba de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente se asombraba de su manera de hablar, de su manera de ser. La gente se maravillaba de su sabiduría, la sabiduría que le era dada, porque se relacionaba de una manera diferente con los demás. Se relacionaba y trataba a los demás de una manera diferente, de una manera sabia. Su manera de reaccionar era diferente. Su manera de decir las cosas, a pesar de sus circunstancias, era diferente. Era una persona sabia. ¿Somos sabios cada uno de nosotros? Sinceramente. A veces nuestro entorno hace mucha presión para que no apliquemos esa sabiduría de lo alto, para que no nos conectemos con Dios y seamos sabios. Pero es necesario que nosotros seamos sabios. Es de suma importancia que el cristiano sea sabio. ¿Por qué? Porque debemos ser sabios para tratar a los demás, ¿o no? ¿Qué pasa si nosotros tratamos a las patadas a los demás? Nos metemos en un problema, ¿verdad? Damos mal testimonio. Debemos ser sabios también cuando reaccionamos, ¿o no?
Hace poco yo le comentaba a mi esposa que llegó un cliente muy especial y que de la noche a la mañana cambió en mi relación con él. Yo no tengo nada en contra de él, pero él, quizás que paranoia se puso en la cabeza, y me trata a las patadas. Yo le exijo respeto, pero yo dije, no, yo no voy a entrar en la misma condición de él, en la misma tesitura de él. Y cada vez que él viene yo oro a Dios y le pido a Dios que me dé sabiduría, porque es necesario que nosotros pidamos a Dios cuando estamos en estas situaciones, porque hay gente especial. Y por mucho que nosotros queramos estar en paz con todos, a veces no vamos a poder, aunque en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos. Y debemos ser sabios a la hora de reaccionar, porque ¿qué pasa si yo reacciono igual que él reacciona conmigo? Mal testimonio, y en fin, y pare de contar. Ya no por estar en una tienda de pintura, sino el mal testimonio. Debemos ser sabios a la hora de decir las cosas, ¿o no? ¿Ustedes creen que Jesús fue sabio a la hora de decir las cosas? ¿A la hora de hablar con sus discípulos? A la hora de comentar algo, de hablar un tema con alguien. ¿Verdad que debemos ser sabios? Debemos ser sabios. Porque debemos meditar, debemos mediar. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y nosotros debemos dar ejemplo, debemos ser sabios a la hora de hablar. ¿Cuántos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hablamos con alguien o cuando alguien quiere hablar con nosotros, por lo menos nosotros tenemos la costumbre, digo nosotros porque también lo he comentado con Katy, y también el pastor Nicolás, veo que también lo hace muy regularmente. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo hacen. Cuando va a hablar con alguien, no se encomiendan a Dios y dicen, Dios mío, dame sabiduría para hablar con esta persona. Porque a veces si nos apoyamos, eso lo veremos más adelante, si nos apoyamos en nuestra prudencia podemos meter la pata y podemos decir lo que no debemos decir, o en el tiempo que lo debemos decir, y las formas y las maneras. Cuando yo tengo que hablar con mi jefe, yo lo primero es que me encomiendo y digo, Dios, dame sabiduría. Cuando tengo que hablar con algún hermano o con mis hijos, dame sabiduría. Porque a veces nos pueden mal los prontos o nuestro carácter y podemos reaccionar mal. ¿Y qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios. ¿O no? ¿Necesitamos ser más sabios cada día o no? Debemos ser sabios para relacionarnos con los demás, con lo que decía antes, porque si no podemos estropear nuestra relación con los demás, ¿o no? Vimos hace 2 semanas y también la semana pasada que es necesario nosotros agradecer por los hermanos y nosotros permanecer en el amor fraternal. Debemos ser sabios a la hora de tratar a los demás, ¿o no? Debemos ser sabios dentro de casa, ¿o no? Debemos ser sabios también fuera de casa. Debemos ser sabios dentro de la iglesia. Debemos ser sabios fuera de la iglesia, ¿o no? En todo lugar y en todo tiempo. Debemos ser sabios con lo que comentamos, con lo que decimos, pero también con lo que hacemos, ¿verdad? Porque de esto se trata. Sabios con nuestras actitudes, sabios en la manera como tratamos a los demás. Debemos ser sabios a la hora de aconsejar, ¿o no? Se lo comentaba a un hermano hace poco. Una de las cosas más delicadas es la consejería, ¿o no? Muchos de los que están estudiando, sabemos cuán importante es la consejería. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo aconsejo mal a la hermana Teo? Metemos la pata. Y podemos hacer que el hermano se hunda en la miseria o realmente siga en una buena relación con Dios y con los demás. Si damos un consejo apresurado, yo no he sido, sí, yo. Si damos un consejo apresurado, no puedo mover. Si damos un consejo que no es conforme a la voluntad de Dios y no somos sabios a la hora de aconsejar y conectarnos con Dios, podemos meternos en un problema grave. Porque esa persona espera de nosotros que nosotros le demos un consejo conforme a la voluntad de Dios. ¿Te han pedido algún consejo alguna vez? Séanme sinceros.
¿Has metido la pata en algún que has dado? ¿Has metido la pata? ¿Te has equivocado a lo mejor por el pronto, por el sí, yo te hago, yo creo que lo que... ¿Escucha? ¿No? ¿Y ahora? De ahí. Estos son los problemas del directo. Eso se puede cortar. Perdón. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. Era para ver si estaban atentos. Hay algunos que se estaban durmiendo por ahí. ¿Debemos ser sabios a la hora de compartir la palabra o no? Pedirle a Dios que nos ayude a compartir bien la palabra. ¿Debemos ser sabios a la hora de vestirnos o no? Sobre todo las hermanas. ¿Verdad que hay que ser sabios a la hora de vestirse? A veces Katia me pregunta, Andrés, ¿me puedo poner esto? ¿Debo ponerme esto? ¿Por qué? Porque no por nosotros, sino por los hermanos o las hermanas. Debemos ser sabios a veces a la hora de vestirnos, ¿o no? Debemos ser sabios a la hora de corregir a alguien, ¿o no? Porque podemos destruir una vida o podemos restaurar una vida. ¿Cómo se debe aconsejar? ¿Para destruir, para hundir o para edificar? Para edificar. Pero debemos ser sabios y pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios en esa área. ¿Cuántos creen que nosotros debemos ser sabios a la hora de educar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hemos metido la pata con nuestros hijos? ¿Sonia también? ¡Ay, miren a Sonia! Eso es por no escuchar a Dios, ¿eh? Por eso es que los hijos son como son. Es broma. Pero de verdad que tenemos que ser sabios a la hora de educar a nuestros hijos, ¿o no? Porque si no somos sabios a la hora de educar a nuestros hijos y no los corregimos como lo debemos corregir, en el tiempo que lo debemos corregir y de la manera que la debemos corregir, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Son vergüenza para nosotros y ellos se desvían del camino. Y muchas veces los hijos son nuestros reflejos. Debemos ser sabios a la hora de corregir a nuestros hijos. Debemos ser sabios a la hora de tratar a nuestra familia, ¿o no? ¿Verdad que se los pregunto a las mujeres? ¿Verdad que es necesario que nosotros, los esposos, seamos sabios a la hora de tratarlas a ustedes? Rosa, sí. Y de verdad, esposos, que las esposas deben ser sabias a la hora de tratar a los maridos. ¿Sí o no? ¿Qué dice José? ¿Sí? ¿Sí, seguro? Total. Esa, por ahí vamos. Tranquila que eso va más para adelante. Eso está en Proverbios. Por eso les decía que hoy vamos a mover bastante la palabra porque hay muchísimos consejos en la palabra de Dios que nos hablan de esto, de ser sabio, de una mujer sabia ayuda y la que no es sabia destruye. Ay, las mujeres. Debemos ser sabios a la hora de caminar, de cómo andarnos como cristianos. Debemos ser sabios. Debemos ser sabios a la hora de tomar decisiones, ¿o no? ¿Cuántos dolores de cabeza no nos podemos ahorrar si tomamos una sabia decisión en un tiempo prudente, en un tiempo de Dios? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuántas decisiones, cuántas cosas malas no nos hubiésemos ahorrado en nuestra vida
si hubiésemos tomado una sabia decisión? Por ejemplo, de conocer a Cristo antes. ¿Cómo hubiese sido nuestra vida? Diferente, ¿verdad? Por eso, pero no es tarde. Podemos seguir tomando decisiones sabias, conforme a la voluntad de Dios, pero tenemos que conectarnos siempre con Él. ¿Verdad que debemos ser sabios en los tiempos de Dios? Debemos ser sabios con lo que tenemos, administrando bien lo que tenemos, porque ¿cuánta gente no conocemos a nuestro alrededor que tenía mucho y por no ser prudentes, por falta de sabiduría lo pierden todo? Muchísimas personas. ¿Verdad que nosotros debemos ser sabios a la hora de hacer algo? Siempre. A la hora de hacer cualquier cosa debemos contar con Dios. ¿Qué hago en este caso? Dame sabiduría, dame entendimiento, porque no lo sé cómo hacerlo. En el trabajo, a mí me pasa mucho, yo trabajo en una tienda de pintura y los colores son a veces, con el tiempo, son muy difíciles, a veces de cuando llevan un trocito de pintura y no lo encuentra uno en la carta, uno debe ir a un lector, que ese lector lee el color y da ciertos colorantes. Y cada vez que yo utilizo, yo llevo a la práctica pasajes como estos, ¿no? de la sabiduría de Dios, porque Dios nos ayuda cada día en el trabajo, en casa, como cristianos, creo que nos ayuda. Yo lo creo firmemente. Y yo cada vez yo le digo, Dios, dame sabiduría para hacer esto. Porque si no, el color sale mal y perdemos un bote. Y Dios, cada día yo veo como la mano de Dios dándome sabiduría, dándome inteligencia, dándome conocimiento, por dónde debo agarrar, por dónde debo hacer las cosas. Y también a la hora de tratar y de aconsejar a los compañeros, la manera de día a día llevarme con ellos. Dios es sabio en eso. A veces, porque todos cometemos errores, a veces los errores son muy constantes y otra vez. Dios, dame sabiduría, cómo yo puedo aconsejar a esta persona para que esté más pendiente, para que se centre en las cosas. Y Dios me ayuda. Y yo veo la mano de Dios cada día en mi trabajo. Y no solo en mi trabajo, sino en la iglesia. Pero debemos conectarnos con Dios. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios dice en Santiago, Santiago 1 del 2 al 5. Vamos a verlo porque es un pasaje bastante interesante y que nos puede ayudar en el día a día, en nuestro día a día. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5. Es un pasaje que todos conocen o que muchos han escuchado, pero creo que es necesario que nosotros lo recordemos aquí. ¿Lo tienen? Venga, Estela. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando batalléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene tanta sabiduría, pídele a Dios, el cual hará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Es claro el pasaje, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Ofrendar, ¿no? ¿No? Pídala a Dios dando el 10%, ¿no? No. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos pedirle a Dios cada día sabiduría para hacer las cosas, para vivir nuestra vida cristiana, para poner por obra todo cuanto hemos aprendido intelectualmente. Porque si no pedimos sabiduría a Dios, no creceremos, y creo que todos queremos crecer. Amén. La sabiduría, como decía antes, tiene y debe ser práctica, no de palabras. Vamos a ese mismo libro de Santiago, un poquitito más adelante, Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo quiera leer? Porque esta sabiduría
porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, porque esta sabiduría, dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, es terrenal, animal y diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí está el Espíritu de Dios. ¿No? Porque donde hay celos y contención, ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice ahí? Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿es primeramente qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Increíble. Jesús pone un ejemplo práctico de sabiduría que todos hemos escuchado alguna vez y está en Mateo 7 y yo creo que es necesario que nosotros lo recordemos. Es un ejemplo práctico, es un ejemplo muy sencillo que Jesús puso para que viéramos la diferencia entre la sensatez del hombre, es decir, la prudencia, la sabiduría y la insensatez. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Mateo capítulo 7 del 24 al 29. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuchen bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, que las pone por obra, lo compararé ¿qué? A un hombre insensato, prudente. La palabra en el original quiere decir una persona sabia, sensata, juiciosa, precavida, que edificó su casa sobre la arena. Perdón. Un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y dice el versículo 25, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y se cayó. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, en el versículo 24 dice, el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y el versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y hace lo contrario, es decir, no las hace, dice, lo compararé ¿a quién? A un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron los ríos. No sé si ustedes han ido una vez a la playa. ¿Han ido una vez a la playa? ¿Han hecho un castillo de arena? Y se han tardado a lo mejor con los niños 2 horas haciendo el castillo de arena y sube la marea y viene la marea y arrastra y mi madre y vienen a llorar. ¿Por qué no le hicieron más para adelante? O la roca. Pues este es un ejemplo muy claro. Edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta aquí. Vemos este ejemplo muy claro en la palabra de Dios, donde se nos hace una diferencia bastante marcada entre lo que es el hombre prudente, un hombre sabio, y un hombre insensato, un hombre necio. El prudente edificó la casa sobre la roca, lo que significa es, la roca es una simiente fuerte, dura, estable, que no se tambalea, a pesar de la lluvia, de las tempestades, de los problemas o de las dificultades, se mantiene firme. Y eso es una vida de una persona sabia. ¿Cuántos problemas hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida? Muchísimos. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque estamos cimentados ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué pasa si estamos sobre la roca? La roca es algo estable. ¿Y la roca quién es? Jesús. Si nosotros fundamentamos nuestra vida sobre Jesús,
Da igual los problemas que vengan, las dificultades, las situaciones difíciles, que ojo, si ya hemos pasado por situaciones difíciles, no se preocupen que ya después vendremos con más y más duras. Pero lo que voy es que si a pesar de las dificultades y los problemas nosotros nos mantenemos en la roca, vengan lo que venga, Dios va a estar con nosotros y Jesús nos va a ayudar. Pero si nuestra simiente, nuestro fundamento no es la roca, sino es la arena, ¿qué pasa con la arena? Por mucho que le echemos agua y se compacte, si le volvemos a echar agua más adelante, ¿verdad que se afloja? Se va aflojando y después, no sé si ustedes han estado en arenas movedizas, ¿han estado en arenas movedizas alguna vez? Se paran y eso va para abajo, y lo que sea va para abajo. Y eso es lo que pasa cuando nuestra vida no está fundamentada sobre la roca, sino sobre la arena. Se va hundiendo y cuando vengan los problemas, ¡ay, Dios! Vamos y corremos al banco y que el banco solucione. O si no, vamos al hermano que venga y que me preste, o que vamos al político para que me abra las puertas. No. O vamos a las pastillas porque necesito un antidepresivo. No. Si nuestra vida está fundamentada sobre la roca y no sobre la arena, seremos sabios, seremos prudentes, seremos sensatos. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos sabios y que sigamos cimentando nuestra vida sobre la roca. Amén. Tenemos algunos ejemplos de algunos hermanos que no solo actuaron con prudencia, sino que Dios les dio sabiduría. ¿Se recuerdan la historia de Salomón? ¿Sí? Y si no se recuerdan, vamos a leerla, que sí creo que nos da tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Estos son algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Ejemplos de hermanos que pidieron a Dios algo en específico. Lo tienen en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense que Dios, que está aquí en medio de nosotros, nos diga esas mismas palabras. Pídame lo que quiera que te lo voy a dar. ¿Qué pedirías? Ay, miren, óigala. La Salomona, miren. ¿Qué pediría? ¿Qué pediría Jesús por allá? ¿Qué pediría Jesús? Ah, que el paraíso con él, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le pediríamos? ¿Ah? Yo le pediría que mi familia llegara a sus pies. Que mi familia llegara a sus pies, que su familia llegara a sus pies. Dice: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué dijo Salomón? Escuchen bien, el versículo 8. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Saben qué le pidió en el versículo 10? Dame ahora una casa con piscina. ¿No? ¿No? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? ¿Ah? Sabiduría y ciencia. Piensen bien. Hoy estamos delante de la presencia de Dios. Pídeme lo que quieras. No, yo le pediría que me cambiara, como decía hermano, que me dé sabiduría, que me cambie. Otros pedirían a lo mejor que los ponga más flaco, que les quite la barriga, que los ponga rubio. No. Salomón no pidió eso. Salomón pidió: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, tu pueblo grande? Pueblo tan grande, dame sabiduría. ¿Y qué dijo Dios? Venga, la casa con piscina te la doy. ¿No? Dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto, sabiduría y ciencia te son dadas. Y Dios lo bendijo.
Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y con esto termino. Imagínense, bueno, se lo voy a dejar como tarea. ¿Qué hizo Dios con él? Porque Dios dio respuesta. O sea, no dio respuesta de palabras, sino con hechos. Y eso lo encontramos y eso lo voy a dejar como tarea. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8. La historia es impresionante, espectacular. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienen? Pues léanlo en casa y lo dejamos como tarea. Y se lo voy a preguntar a Óscar Eduardo la semana que viene, a ver si es verdad, que lo leyó o no lo leyó. O a Juanchis también, a ver si lo leyeron o no. O a Rosa, que está por allá también. Apunten por ahí que a usted también le voy a preguntar. Primera de Reyes, ese es el versículo que tienen que estudiar la semana que viene. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Verán cómo Dios le dio de una manera palpable, de una manera real, lo que él pidió. Y todavía no terminamos porque seguimos la semana que viene también hablando de la sabiduría, porque todavía hay muchísimos pasajes que nos hablan de esto. Esteban, José, veremos cómo Dios los ayudó, que Dios les dio sabiduría. A Moisés, a todos, y cada uno de los que se pusieron de acuerdo con Dios, Dios les dio lo que ellos necesitaban. Y nosotros debemos también en esta noche pedirle a Dios que nos ayude esta semana, del resto de lo que queda de semana, y para toda nuestra vida debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, a meditar en las cosas que hemos aprendido y ponerlas por obra, que eso es la sabiduría. Porque, ¿qué hacemos si tenemos tanto conocimiento en nuestra cabeza pero no lo aplicamos? Debemos aplicarlo en nuestra vida. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, pero que no nos ayude a ser sabios porque a veces se nos olvidan las cosas. Que Dios nos ayude a ser sabios esta semana y cada día, y veremos la diferencia. Cuando hablemos con alguien, Dios, dame sabiduría para saber qué responder, qué aconsejar. Cuando nos encontremos en una situación complicada en nuestra vida, con nuestros hijos, que a veces son rebeldes, Dios, dame sabiduría para ver, para no mandarlo hasta tu presencia, sino hablarle como debo hablarle o no. Dios, dame sabiduría para no enviar al hermano o a la hermana hacia tu presencia, sino a ser sabio y saber cómo hablar, saber qué responder. Cuando no sepamos que nos hagan una pregunta complicada o de esas escabullizas, dame sabiduría, Dios. Dame sabiduría. ¿Cómo tratarnos entre nosotros? Dios, dame sabiduría para tratarnos bien, para ser de edificación para los demás. Que eso es lo que debemos hacer, ¿o no? Así que Dios nos siga dando cada día sabiduría para hacer su voluntad, para hacer lo correcto, lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por la paciencia, la misericordia que tienes para con nosotros cada día. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque es nuestro ejemplo a seguir. Gracias porque sigue siendo y sigue mostrándonos sabiduría, nos sigue ayudando. Gracias, Padre, por poder contar contigo. Gracias porque no estamos solos. Tú has dejado tu Espíritu, Padre, y ayúdanos a lo largo de esta semana a vivir, a poner por obra la sabiduría, a ser sabios, no solo para con los de afuera, sino también para con los de adentro. No solo a nuestra familia espiritual, sino también a nuestra familia en la carne, a nuestros hijos, a nuestra propia familia. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos en los tiempos, a tomar sabias decisiones, a ser prudentes, a seguir edificando nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, sabiendo que tú nos darás más allá de lo que necesitamos o podemos entender, Padre.
Gracias por este tiempo, gracias por la disposición de mis hermanos. Y sigue poniendo tú el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.